Vamos a demostrar el teorema regla de diferenciación para el cociente de funciones, el cual dice si f y g son funciones definidas por h de x es igual a f de x dividido entre g de x, cuando g de x es diferente de 0, y si f' y g' existen, entonces h' de x es igual al cociente de g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo esto dividido entre g de x al cuadrado. En la definición de derivada tenemos que h' de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de h de x más delta x menos h de x, todo esto dividido entre delta x. Entonces podemos calcular el límite de la siguiente forma. Esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la función f de x más el incremento que le damos a x, es decir, delta x, dividido entre g de x más delta x menos f de x dividido entre g de x, todo esto entre delta x. Aquí vemos que podemos realizar primeramente esta diferencia de funciones. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Sacamos el factor común, que es g de x más delta x por g de x. Entonces vamos a tener g de x más delta x por g de x. Todo esto va a ir dividido entre delta x. Realizando la división tenemos que g de x más delta x por g de x entre g de x más delta x, nos quedaría únicamente g de x. G de x lo multiplicamos por f de x más delta x. Entonces vamos a tener g de x por f de x más delta x menos, dividimos g de x más delta x por g de x entre g de x, nos quedaría g de x más delta x. Eso lo multiplicamos por f de x. Entonces vamos a tener f de x por g de x más delta x. Ahora bien, si mandamos g de x más delta x por g de x al denominador, nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por f de x más delta x menos f de x por g de x más delta x. Todo esto dividido entre g de x más delta x por g de x por delta x. Ahora en el numerador le vamos a sumar f de x por g de x y le vamos a restar f de x por g de x. De la siguiente forma, vamos a tener que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x por f de x más delta x menos f de x por g de x más delta x. Ahora sí le sumamos más f de x por g de x. Y para que no se altere este límite, se lo restamos menos f de x por g de x. Todo esto dividido entre g de x más delta x por g de x por delta x. Ahora vemos que podemos factorizar g de x en este elemento y en este elemento y nos quedarían dos límites de la siguiente forma. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x dividido entre g de x más delta x por g de x.
que va a multiplicar a f de x más delta x menos f de x, todo esto dividido entre delta x. Ahora vamos a factorizar f de x en esta expresión y en esta expresión, tomando el signo negativo, es decir, menos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x dividido entre g de x más delta x por g de x más delta x por g de x. Esto que va a multiplicar a g de x más delta x menos g de x. Todo esto dividido entre delta x. Por las propiedades de los límites podemos reescribir esta expresión de la siguiente forma. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x dividido entre g de x más delta x por g de x. Esto multiplicado por el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x. Todo esto dividido entre delta x. De la misma forma con este límite vamos a tener que es menos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x dividido entre g de x más delta x por g de x. Esto que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x. Todo esto dividido entre delta x. Donde aquí vemos que al aplicar el límite cuando delta x tiende a 0, g de x más delta x se convierte en g de x. Entonces tenemos g de x por g de x al cuadrado, y g de x permanece de la misma forma. Entonces vamos a tener que esto es igual a g de x dividido entre g de x al cuadrado por el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a 0. Esto es la definición de derivada. Entonces aquí tenemos que esto es igual a f' de x menos el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x dividido entre g de x más delta x por g de x. Al aplicar el límite, g de x más delta x se convierte en g de x por g de x al cuadrado. Entonces tenemos que es f de x entre g de x al cuadrado. Esto multiplicado por g de x, por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x dividido entre delta x. Esta es la definición de derivada. Entonces sería g' de x, donde si tomamos como factor común g de x al cuadrado, tenemos que esto es igual a g de x al cuadrado. G de x al cuadrado entre g de x al cuadrado a 1 por g de x por f' de x nos quedaría g de x por f' de x menos g de x al cuadrado entre g de x al cuadrado a 1 por f de x por g' de x nos quedaría f de x por g' de x. Y aquí vemos que este resultado es igual al que nos dice el teorema, y el teorema queda demostrado. Vamos a realizar este ejemplo. H de x es igual a 2x al cuadrado más 1 dividido entre 3x más 2. Utilizando este teorema vamos a calcular su derivada. Vamos a tomar a f de x
como 2x al cuadrado más 1 y g de x va a ser igual a 3x más 2. Calculando sus derivadas de estas funciones vamos a tener que la derivada de f de x es igual a 4x. La derivada de g de x va a ser igual a 3. Ya que tenemos estos elementos, procedemos a aplicar este teorema. Nos vamos a tener que h' de x va a ser igual a g de x. G de x vale 3x más 2 por f' de x. F' de x vale 4x menos f de x. F de x vale 2x al cuadrado más 1 por g' de x. G' de x vale 3. Todo esto dividido entre g de x al cuadrado, es decir, 3x más 2 al cuadrado. Desarrollando las multiplicaciones, vamos a tener que esto es igual a 4x por 3x, 12x al cuadrado, 4x por más 2 más 8x menos 2x al cuadrado por 3, 6x al cuadrado más 1 por 3, 3. Todo esto dividido entre 3x más 2 al cuadrado. Desarrollando esta multiplicación tenemos que esto es igual a 12x al cuadrado más 8x menos por más va a dar menos 6x al cuadrado menos por más va a dar menos 3. Todo esto dividido entre 3x más 2 al cuadrado. Realizando la suma de términos semejantes tenemos que 12x al cuadrado y menos 6x al cuadrado nos quedaría 6x al cuadrado más 8x menos 3. Todo esto dividido entre 3x más 2 al cuadrado. Y esta será la derivada de h de x, es decir, h' de x.